Muy buenos días, jóvenes. Vamos a dar comienzo a nuestra clase del día de hoy. En un momento más voy a colocar nuestra presentación. Buenos días, profesor. Buenos días. La semana pasada trabajamos nosotros con los conceptos de calor, temperatura, hablamos de energía interna y la diferencia entre estos conceptos. Hoy vamos a continuar trabajando con ello. En particular, hablaremos, permítame un momento, es que tengo problema para subir mi presentación. Diego, ahí está ya. Ya la están observando en sus monitores. Decía yo, en particular hablaremos nosotros de las escalas de temperatura que ya mencionamos en la sesión anterior. El día de hoy aprenderemos cómo hacer la conversión de una escala de temperatura a otra. Mencionábamos de manera muy general que hay más de tres, pero podemos considerar tres como las importantes. La escala que utilizamos nosotros, que es la escala centígrada, también llamada escala Celsius, la escala que utilizan nuestros vecinos de habla inglesa, que es la escala Fahrenheit, y la escala que se utiliza, que se considera para la ciencia, que es la escala Kelvin. Escala Kelvin o escala de temperatura absoluta. Pues bien, ya tenemos entonces nuestra presentación. En un momento más vamos a darle continuidad. Tenemos colocado aquí entonces el título Transferencia de calor y temperatura. Además de las escalas de temperatura, también, jóvenes, nosotros vamos a hablar de cómo es que el calor se puede transferir, cómo es que el calor puede ir de un cuerpo a otro. De manera así muy general, recordamos que se mencionó que el calor tiene una dirección, es un flujo de energía, pero hay una dirección y siempre va del cuerpo con mayor temperatura a el cuerpo, objeto, sustancia con menor temperatura. Bueno, de manera muy general, entonces es lo que vamos a abordar el día de hoy, los tipos de transferencia de calor y las escalas. Muy bien. Aquí tenemos entonces a continuación, en esta ventana, perdón, nuestros aprendizajes esperados. Le voy a pedir por favor a Michelle. Buenos días, Michelle Parra. Ayúdame a leer lo que tenemos ahí en la ventana de los aprendizajes esperados. Abre Sí. tu micrófono y compártenos, por favor. Aprendizajes esperados. Interpreta el color como una forma de transferencia de energía. Distingue entre los conceptos de calor, temperatura y energía interna. Bien, gracias, Michelle. Bien, efectivamente decimos que el calor es una transferencia y el día de hoy hablaremos precisamente de esta transferencia de calor o transferencia de energía. Tenemos una vez más que seguir ahondando en la diferencia entre calor y temperatura, que como ya decíamos antes, son dos conceptos que se usan como sinónimo. Sin embargo, en la ciencia no representan lo mismo. Calor y temperatura son cosas muy relacionadas, sumamente relacionadas, pero distintas. Muy bien, cerramos la ventana y ahora vamos a en la siguiente fase de nuestra infografía. Dice aquí repaso de conceptos. Le damos clic y entonces aquí tenemos dos de las definiciones. Eh, Citlali Celeste, buen día.
Puedes abrir tu micrófono y ayúdanos, compártenos para leer el concepto de calor y el concepto de temperatura. Por favor, Citlali. Sí, calor y temperatura. El calor de una sustancia es la suma de la energía cinética de todas sus moléculas. El calor, también llamado energía térmica, se transmite de los cuerpos que están a temperatura altas a los de baja temperatura. La temperatura de una sustancia es una medida de la energía cinética media o promedio de sus moléculas. Bien, gracias, Citlali. Para obtener el valor de la temperatura, entonces lo que se hace es una comparación. Se hace una comparación entre la temperatura de una sustancia, que puede ser el mercurio, que puede ser el alcohol, dependiendo del tipo de termómetro que vamos a utilizar. El termómetro, que es el artefacto que nos sirve para medir la temperatura. Entonces compara esa cantidad, esa medida de la energía cinética con la del objeto en donde vamos a hacer nosotros la medición. Y dice aquí que es una medida promedio o es una cantidad media. Es como cuando, por ejemplo, ahorita en estos días podemos hablar de el promedio de sus calificaciones. ¿Cómo obtenemos el promedio de sus calificaciones? Sumamos las calificaciones que han ido teniendo en lo individual, puede ser, por ejemplo, con cada una de las materias, y después de ello obtenemos la media aritmética o el promedio. Pues así entonces ocurre con la temperatura de una sustancia. Se obtiene el promedio o la media aritmética de la energía cinética de las moléculas. Este número es un escalar porque solamente representa una magnitud. En el calor, nosotros tenemos una dirección y la dirección está ahí ya señalada, del cuerpo con mayor temperatura al cuerpo con menor temperatura. Válgase la expresión de el que está más cálido al que se encuentra más frío. Bueno, estos son dos conceptos que nosotros ya trabajamos la semana anterior y que los tenemos aquí para repasar, para recordar. Vamos a darle clic también aquí en donde dice, en la siguiente ventanita, en donde dice repaso de conceptos, y tenemos aquí entonces la definición de energía con la que ya antes hemos trabajado. Es una capacidad para realizar un trabajo, una capacidad para realizar una acción, etcétera, etcétera. Eso es energía. Y como ya sabemos, para medir la energía utilizamos nosotros joules. De esa manera cuantificamos la energía. Por lo tanto, como mencionábamos nosotros en la clase anterior, el calor se tiene que medir en joules. Si el calor es una transferencia de energía, entonces el calor se mide en joules. En ocasiones también se utiliza para medir el calor la caloría. La caloría, que ahora en particular pues lo aplicamos por ejemplo con los alimentos para saber qué cantidad de energía nos van a producir en nuestro cuerpo en el momento de el proceso de la digestión. Por eso en algunos casos se llega a hablar de que el calor también se cuantifica en calorías. Aquí brevemente les comento, la palabra caloría se desprende de el término calórico. Hace años, bueno, muchos años atrás, se creía que el calor estaba formado por una sustancia llamada calórico y que el calórico estaba en cada una de las sustancias. Entonces, de ahí viene la expresión caloría de la palabra calórico, que se consideraba que cada una de las sustancias o de los cuerpos tenían ese calórico. O bueno, hoy sabemos que en realidad, eh, pues el calor viene a ser una transferencia de la energía que ya está existente en el universo y que solamente es esa transferencia. Y en algunos casos es ese cambio de un tipo de energía a otra. Bueno, dice en nuestro título, transferencia de calor y temperatura.
Vamos a iniciar entonces hablando. Nosotros le vamos a dar clic aquí donde está el signo, el icono de la interrogación, y entonces se tiene que ir desplegando a continuación una página electrónica que está aquí configurada y que se accesa en el momento en que damos clic ahí en la infografía. Y este archivo electrónico nos habla acerca de las escalas de temperatura. Las escalas de temperatura hasta cierto punto son un tanto arbitrarias. Arbitrarias porque se le ocurrió a alguien fijar esas escalas de temperatura. Bueno, bien, vamos a considerar entonces, decía yo, básicamente tres. No son las únicas escalas de temperatura. Sin embargo, por las razones que yo ya les mencionaba antes, para nosotros sí serían las que debemos de considerar. La escala centígrada, como podemos leer ahí, fue desarrollada por un biólogo sueco. Su nombre, Andrés Celsius. De ahí que entonces a la escala centígrada también se le llama la escala Celsius, en honor a su creador, el sueco Andrés Celsius. A este biólogo se le ocurrió tomar como punto de referencia el punto de fusión del hielo. El punto, es decir, en que el hielo se convierte en líquido. Recuerda que la fusión es cuando un sólido se transforma en líquido. Y esto ocurre bajo ciertas condiciones de presión atmosférica, lo aclaro, esto ocurre a los 0 grados centígrados. Entonces, él tomó este valor como referencia para decir, bueno, pues aquí vamos a considerar que es el 0. Justo en la temperatura donde el hielo se convierte en agua, vamos a decir que entonces es el 0 de mi escala centígrada. Y ya que él estaba tomando como referencia el agua, pues entonces después tomó otro valor, tomó en consideración el punto de ebullición, es decir, cuando el agua se convierte de líquido, pasa de su estado líquido al estado gaseoso. Y esto ocurre, vuelvo a repetir, bajo ciertas condiciones de atmosféricas, es decir, al nivel del mar. Al nivel del mar, esto ocurre justamente a los 100 grados centígrados. Por eso dice ahí, a la presión de una atmósfera. La presión de una atmósfera es la que se considera o la que se mide a nivel del mar, jóvenes. Nosotros aquí en el Valle de México estamos a una presión atmosférica menor. Tenemos una presión atmosférica menor porque estamos en una parte más elevada con respecto al nivel del mar. Por lo tanto, el punto de ebullición del agua para nosotros no son los 100 grados, es menor. El agua, en el lugar en que nosotros nos encontramos, comienza su ebullición o hace su transformación no a los 100 grados, sino que antes. Por eso estoy aclarando que esto depende de la condición de la atmósfera. Estos datos son a nivel del mar, que es en donde se considera que existe una atmósfera. Pues bien, Celsius dividió en 100 partes iguales este rango. Este rango de temperatura, él decidió dividirlo en 100 partes iguales. Y de ahí la palabra centígrada, de 100. ¿100 qué? 100 grados. Cada una de estas partes iguales le llamó él precisamente grado centígrado. Hoy en día le llamamos grado Celsius en honor a este personaje, a este científico biólogo Andrés Celsius. Hay otra escala de temperatura que surgió antes inclusive, antes que la escala Celsius. Esta escala que siguen utilizando los países de habla inglesa principalmente, fue creada por un fabricante alemán. Curiosamente, los alemanes ya no usan la escala Fahrenheit, ellos ya utilizan la escala centígrada. Pues este
alemán que es Gabriel Fahrenheit, se dedicaba a fabricar instrumentos formados por vidrio. Era fabricante de vidrio. Y entonces él decide buscar la temperatura más fría que pudo obtener. Y la temperatura más fría que él pudo obtener fue con una mezcla de hielo, es decir, agua en estado sólido, con cloruro de amonio. Él realizó esta mezcla y entonces se percató de que es la temperatura menor que él pudo obtener y lo tomó como uno de sus extremos. Para el otro de los extremos, él consideró la temperatura del cuerpo humano. Bien, pregunto aquí, ¿alguien de ustedes sabe cuál es la temperatura normal? Llamémosle así, la temperatura normal del cuerpo humano en grados centígrados. ¿Alguien tiene idea de cuánto es nuestra temperatura normal? Es importante eso, joven, saber, Mayreni. ¿Quieres 36. Sí, gracias, Mayreni. Efectivamente, aproximadamente 36 grados centígrados. Te mencionaba esto que es importante porque pues nosotros tenemos muchas veces, y sobre todo en estos tiempos, está de moda estar verificando nuestra temperatura corporal. Aproximadamente 36, un poco menos, de grados centígrados es nuestra temperatura, 36, 35,4, etcétera. Es la temperatura de nuestro cuerpo, en grados centígrados, aclaro, ¿eh? Eh, Inclusive en algunos lugares, si tú vas a algunas plazas comerciales, a tiendas de autoservicio, a diferentes lugares, centros comerciales, no te permiten entrar en este momento si tienes una temperatura mayor, si tienes una temperatura en donde se considere que tengas fiebre o febrícula, no te permiten al acceso, porque entonces eso sería un síntoma de que algo no está funcionando bien en tu cuerpo, de que hay una infección. Bueno, por eso te digo que es importante que ustedes tengan el dato. Muy bien, como nos dijo Maireni, aproximadamente 36 grados centígrados. En la escala Fahrenheit no son 36, hago la aclaración. Pues él tomó estos extremos. Él tomó los extremos de esta mezcla de hielo y la temperatura del cuerpo humano. Y él no realizó 100 divisiones, él realizó 96 divisiones. ¿Por qué razón 96? Pues bueno, la verdad es que él sabe por qué realizó 96 divisiones y a cada una de ellas le llamó grado Fahrenheit. Es más compleja esta escala en el sentido de que, bueno, es compleja para nosotros porque un grado centígrado no equivale a un grado Fahrenheit, es decir, no tienen el mismo tamaño, son distintos. Ahora, ya después, posteriormente, Fahrenheit, entonces pudo medir la temperatura del hielo, la temperatura de fusión del hielo, y él se percató que era 32 grados Fahrenheit. Con la mezcla de hielo y cloruro de amonio tenía 0 grados Fahrenheit, pero si ya retiraba el cloruro de amonio y únicamente tenía el hielo cuando llega a su fusión, cuando se convierte en agua, entonces él registró que la temperatura son 32 grados Fahrenheit. Y también él midió la temperatura de ebullición del agua y él se percató que esta temperatura es de 212 grados Fahrenheit. Con esto te puedes dar cuenta, entonces, que efectivamente no coinciden la escala centígrada con la escala Fahrenheit. El 0 de la escala centígrada corresponde con los 32 Fahrenheit y los 100 grados centígrados corresponden con los 212 grados Fahrenheit. Por lo tanto, el tamaño de los grados no es igual. Bueno, finalmente, hay otras escalas de temperatura, pero bueno, lo que nosotros vamos a abordar ahora es la escala Kelvin, a la que también se le conoce como la escala de la temperatura absoluta. Y en la ciencia, los científicos decidieron adoptar a esta, la escala Kelvin, como la escala para medir, para cuantificar la temperatura. Es un científico inglés, William Kelvin, y él propuso una temperatura en donde teóricamente no existe
ningún movimiento de las moléculas en los materiales, y él a, a esto le llamó el cero absoluto. Kelvin, entonces, él propone y dice que en teoría este cero absoluto es cuando las moléculas tienen cero energía cinética. Y bueno, él propone para esto los 200, menos 273 grados centígrados. Entonces, como vemos ahí, ahora, el tamaño de un grado Kelvin, jóvenes, sí corresponde con un grado centígrado. El tamaño del grado Kelvin es igual con el grado centígrado. Esto hace que sí podamos establecer una comparación más lineal entre el grado, entre la escala Kelvin y la escala centígrada. El cero absoluto, los 0 Kelvin, porque bueno, también de acuerdo a una convención, decían que podemos llamarle simplemente, en lugar de grados Kelvin, podemos llamarle solamente Kelvin. Pero bueno, si le llamas grado Kelvin no hay problema. El cero de la escala Kelvin equivale a menos 273 grados centígrados. Bueno, en función a esto, rápidamente te presento aquí la equivalencia. Haciendo proporciones mediante una regla de 3, tenemos entonces estas pequeñas fórmulas. Si queremos convertir de grados centígrados a grados Kelvin, lo que hacemos es sustituir el valor de grado centígrado y sumarle 273, como te lo voy a señalar a continuación. Entonces, sustituimos el valor aquí de grado centígrado, le sumamos 273 y así obtenemos el valor de los grados Kelvin. Si lo que queremos es obtener o cambiar más bien de grados Kelvin a grados centígrados, entonces lo que ahora hacemos es la temperatura en grados Kelvin, se sustituye aquí, y le restamos 273. Y así de sencillo, mediante una suma o una resta, es que podemos obtener estos valores. Para convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit, dado que el tamaño de los grados no es igual, entonces tenemos que multiplicar 1.8 por grado centígrado y a eso sumarle 32. ¿Por qué 32? Porque acuérdate que son los 32 Fahrenheit, corresponden con el cero de los grados centígrados. Entonces ahí está la relación. Y el 1.8 es porque es la relación entre un centígrado, un grado centígrado y un grado Fahrenheit. Para convertir de grados Fahrenheit a grados centígrados, pues entonces el procedimiento es grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Si alguna vez tienes la posibilidad de, o bueno, no solo la posibilidad, sino que hay bibliografía muchas veces que tenemos en el idioma inglés, libros, en fin, y puede ser que tengas ahí un dato en grados Fahrenheit. Entonces, por eso es importante que sepamos hacer estas conversiones de temperatura. Y bueno, brevemente, vamos a continuación a trabajar un poco con estos ejemplos. Vamos a realizar algunos ejemplos en donde vamos a convertir, utilizando estas fórmulas, vamos a convertir a diferentes escalas de temperatura. Voy a cargar a continuación una página, entonces, para que tengamos la oportunidad de ir ahí interactuando. Permítanme un momento. Entonces, hacemos la transición. Y aquí vaya. En un momento más se da la transición. Bien, es la página electrónica, pero ahora ya la tengo colocada de tal manera que la podamos estar editando. Entonces vamos a editarla. En la parte de arriba, observen ustedes que están las fórmulas con las que nosotros vamos a trabajar y a continuación, en el otro párrafo, están nuestros ejemplos donde vamos a poder ir realizando las conversiones. Ejemplos, convertir a la escala de temperaturas según se indique en cada caso. Convertir
90 grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cuál sería la expresión que utilizaríamos, jóvenes? Tenemos como dato grados centígrados. Queremos grados Kelvin. Entonces, ¿cuál de las fórmulas que tenemos ahí, de las expresiones que tenemos ahí, enumerándolas, pues sí, del 1 al 4, cuál es la que nosotros emplearíamos? A ver, observen bien. La 1. La 1 me contesta por ahí su compañera. ¿Qué dicen los demás? Sí, ¿verdad? La 1, la primera, porque nosotros conocemos la temperatura en grados centígrados, queremos obtener el valor en grados Kelvin. Pues bien, entonces vamos a usar esta primer fórmula, la vamos a colocar aquí. Vamos a sustituir aquí, en lugar de los grados centígrados, vamos a sustituir entonces, ¿cuánto? Pues precisamente vamos a colocar nosotros 90 grados. Y entonces, la temperatura sería ¿de cuánto? A ver, ayúdenme ahí. 0 más 3 es un 3. Sería de 363 grados. A ver, verificamos, ¿verdad? Sí. 300, a ver, verificamos, ¿de acuerdo? 3 más 0, 0, 7 y 3, 7 y 9, 16, ¿es correcto? Y llevamos 1. ¿Así? A ver, por favor, ahí verifiquen. Sí, ¿verdad? 363, que es el valor que me compartió su compañera. Y vean, es muy sencillo, solo tenemos que hacer en este caso, una suma. Entonces, 90 grados centígrados equivale a 363 grados Kelvin, o Kelvin solamente. Inciso B, vamos a convertir 280 grados Kelvin a grados centígrados. Pues aquí, ¿cuál utilizaríamos, jóvenes? Segunda fórmula. Ahora, segunda fórmula, gracias, Michelle. Entonces, ahora, los grados centígrados que queremos obtener están en la segunda fórmula. Vamos ahí entonces a sustituir. Y quitamos el valor de grados Kelvin. En su lugar, colocamos 280. Y hacemos una pequeña resta. 280 menos 273. Si no estoy equivocado, esto tendrían que ser 7 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es correcto. Es correcto, gracias Margarita. Entonces, 280 grados Kelvin equivale con 7 grados centígrados. Bueno, esa es una temperatura para nosotros los que estamos aquí en el Valle de México, relativamente fría, si estamos de acuerdo. No es, bueno, no es muy fría, pero tampoco es una temperatura templada. A los 7 grados en ocasiones estamos sintiendo frío nosotros. Bueno, ustedes son muy jóvenes, no sienten aún nada de frío. Inciso C, vamos a convertir 36 grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Se acuerdan lo que nos dijo su compañera? Que esta es la temperatura del cuerpo humano. Pues bueno, es importante para cuando viajen a un país en donde utilicen la escala centígrada, no te vas a encontrar un termómetro, una escala Fahrenheit, perdón, no vas a encontrar un termómetro con escala centígrada, sino que vas a encontrar un termómetro en donde está en grados Fahrenheit y por lo tanto es importante que lo sepas interpretar y que no te vayas a confundir. Entonces vamos el día de hoy a averiguar cuánto correspondería entonces para estos 36 grados centígrados en escala Celsius con la temperatura corporal, pero en la escala Fahrenheit. Bien, busco grados Fahrenheit. Usamos
la tercera de nuestras expresiones. Grados Fahrenheit igual a 1.8 por grados centígrados más 32. Bien, entonces, (1.8) va a multiplicar. Entonces aquí vamos a abrir y vamos a sustituir a 36. Recuerda que en el orden de las operaciones, primero realizamos el producto. Entonces, me ayudan y me dicen cuánto es 36 por 1.8. Es 64.8. 64.8. Muy bien, gracias, jóvenes. 64.8. Y a ese 64.8 nosotros le vamos a sumar los 32. Para que entonces tengamos aquí un punto 8. Después tenemos un 2 más 4, 6. Y un 3 más 6, 9. A ver, verificamos, por favor. Es correcto. Bien, gracias. Entonces, para que si alguna vez ustedes viajan a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, a Australia, en fin, alguno de estos países, no se vayan a asustar, ¿verdad? Porque les digan, pues tienes una temperatura de 96.8 grados. Pues eso no significa que tienes eh, fiebre, sino si está en la escala Fahrenheit, 96.8 grados Fahrenheit, pues es la temperatura corporal, es la temperatura de nuestro cuerpo. Y bueno, ¿se acuerdan en cuánto dividió Fahrenheit su escala? ¿Se acuerdan que realizó cuántas divisiones teníamos por ahí? Me parece que 96. Bueno, pues aquí está la razón de por qué hizo 96 divisiones. Él tomó 96 divisiones y aquí está apareciendo el numerito de 0 a 96. Bueno, vamos a convertir ahora 200 grados Fahrenheit a centígrados. Y bueno, pues aquí nosotros trabajaríamos con esta expresión, con la cuarta. Conocemos grados Fahrenheit, queremos obtener grados centígrados. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer la sustitución. Serían 200. A 200 le vamos a restar, nosotros le vamos a restar 32. ¿Y cuánto sería si a 200 le restamos 32? Cientos- Algo así como, escuché, algo así como 168, ¿es correcto? Ahí lo escribí mal, ¿verdad? Algo así. 168. Muy bien. Ayúdenme a realizar esa división. 93.3. 3. Muy bien, gracias, Margarita. 93.33, etcétera, grados. Eso significa que 200 grados Fahrenheit casi es la temperatura de ebullición del agua en nuestra escala centígrada, en la escala que nosotros utilizamos, 93.33. Vuelvo a aclarar, estando a nivel del mar, porque ya te dije que aquí en el Valle de México es menor la temperatura a la cual se presenta la ebullición. Bueno, ahora pregunta para utilizar todo su razonamiento. Tampoco es así como que tan difícil. ¿Cómo le hacemos para convertir 300 Kelvin a Fahrenheit, jóvenes? A ver, ¿cómo le hago para convertir 300 grados Kelvin a grados Fahrenheit? A ver, les voy a compartir las fórmulas. Observen ustedes
utilicen su razonamiento y díganme cómo podríamos hacerle para convertir 300 Kelvin a Fahrenheit. ¿Qué proponen que hagamos? Sería convertir Kelvin a grados centígrados y de centígrados a grados Fahrenheit. Muy bien, Araceli aquí nos propone un método. Araceli nos propone que hagamos una primer conversión a centígrados y después de centígrados a Fahrenheit, puesto que pues no tenemos una fórmula directa. Pues sí, eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a convertir 300 Kelvin a centígrados. Bueno, entonces vamos por la fórmula. ¿Y sería cuál de las cuatro? ¿Cuál uso primero? Esta, ¿verdad? La segunda. Porque yo tengo el dato en grados Kelvin. Muy bien, entonces aquí sustituimos y colocamos 300. 300 menos 273, ¿cuánto nos daría? 27. Muy bien, gracias. 27. Estos son 27 grados centígrados. Entonces, para ser explícito, lo que acabo de hacer a continuación, lo que hice fue colocar esta equivalencia. 300 Kelvin, 300 Kelvin es igual a 27 centígrados. Voy a hacer más grande eso. Ahora, pero no fue lo que me pidieron, ¿verdad? A mí me pidieron la temperatura en Fahrenheit. Pero como bien dijo su compañera Araceli, pues ahora vamos a convertir estos 27 centígrados, vamos a convertirlos a grados Fahrenheit. Entonces, ocupamos esta fórmula, porque yo busco grados Fahrenheit y ya tengo el dato en centígrados. Muy bien, entonces ahora ocupamos esa formulita. Aquí sustituimos por 27. Vamos a multiplicar entonces 1.8, 27. ¿Cuánto es, por favor, jóvenes? 48.6. Muy bien, gracias. 48.6. 48.6 a esto, nosotros le vamos a sumar 32. Y entonces, esto nos daría, aquí es 80.6. 80. Ok, gracias. .6 grados Fahrenheit. Bien, entonces, aquí hacemos la corrección. Sí, grados Fahrenheit. Bien, de manera explícita, entonces, para ya que el resultado quede explícito. 300 grados Kelvin resultó igual con 80.6 grados Fahrenheit. Y ahí está la conversión. Bien. Creo que no hay dudas hasta aquí, ¿verdad? Es algo muy sencillo, una operación muy sencilla, pero si es necesario, era necesario ir realizando nuestros ejemplos. Bien, ¿algún comentario hasta aquí? ¿No? Bien, regresamos a nuestra presentación. Y estas son las escalas de temperatura y es la manera como nosotros vamos interactuando con ellas. Voy a dejar de compartir aquí para a continuación
regresar a nuestra infografía, porque ahí tenemos pendiente hablar de la transferencia del calor. El calor, como ya mencionamos, es un tipo de energía que se transfiere. Pero ¿cuáles son los mecanismos para que esta transferencia se pueda realizar? Hay tres básicamente, y es lo que a continuación vamos a observar en cuanto se dé la transición ahí en su pantalla. Bueno, yo ya la hice aquí en mi computadora, pero falta que se refleje en su monitor. Ahí vaya. Muy bien. Bien, entonces, esto fue lo de las escalas. ¿Ok? Aquí donde dice que vamos a aprender, le acabo de dar clic, y entonces se está desplegando ahí otra página electrónica. Y aquí nos habla de esas tres formas de propagación del calor. Un instante más lo van a poder ver reflejado ustedes en su pantalla. Ahí está. Formas de propagación del calor. El calor o la energía térmica se propaga siempre de los cuerpos calientes a los más fríos. Existen tres maneras en que se da la transferencia. Y ahí están señaladas: por conducción, por convección y por radiación. Entonces, por conducción, por convección y por radiación. Aquí vamos a mencionar entonces nosotros, con respecto a estas tres formas, que los cuerpos sólidos transfieren el calor por conducción. Los cuerpos sólidos, una cuchara de metal, eh, la madera, una pluma, todos un tabique, por ejemplo, los tabiques con que están construidas nuestras casas habitación, el cemento que está colocado tal vez en la parte de arriba de la losa de nuestras casas, son sólidos, y el calor lo transfieren por conducción. Los mejores materiales para conducir el calor, y no solo el calor, sino que en general la energía, son los metales. Los metales son los mejores conductores de energía, el calor y la electricidad. Si tú tienes, por ejemplo, una taza con un café muy caliente y quieres que se enfríe, puedes colocarle ahí una cuchara metálica y entonces te vas a percatar que después de algún instante la cuchara ya está caliente porque está transfiriendo el calor que estaba en el líquido se transfirió a la cuchara. Cuando colocas una sartén al fuego, después de un instante, si su mango no tiene un material aislante, vas a sentir después de un tiempo que el mango se ha calentado. Bueno, eso era con los sartenes de antes. Hoy en día ya les colocan a los sartenes, a las cacerolas, a las ollas, etcétera, materiales que son eh, térmicamente aislantes. Y bueno, eso es lo que tenemos aquí en lo que estamos leyendo. Dice: la conducción es la forma de transferencia de calor a través de un cuerpo sólido, debido al choque entre sus moléculas. Los metales son buenos conductores del calor, mientras que otros materiales como el corcho, madera, plástico, lana, aire, porcelana, vidrio y papel son malos conductores del calor. El calor por conducción no se puede propagar en el vacío y tiene que estar en contacto un material con el otro. Dice aquí que entonces en el vacío, eh, donde no hay materia, no se puede propagar el calor por conducción. Y entonces aquí los metales son los mejores conductores y los otros materiales, corcho, madera, plástico, lana, etcétera, son, no, son malos conductores. Por eso decimos en ocasiones que son aislantes térmicos. Son aislantes térmicos. Y bueno, entonces puedes entender por qué, bueno, ya no es tan usual hoy en día,
Pero ¿por qué la ropa de lana puede ser un buen aislante? Porque la ropa de lana en nuestro cuerpo evita que nuestro cuerpo pierda el calor. Nuestro cuerpo no pierde calor cuando tenemos sobre de él lana y entonces es un buen aislante, porque como no conduce el calor, evita que se pierda ese calor. Aquí, precisamente, pequeño dato, las prendas de vestir no tienen calor, el calor lo tiene nuestro cuerpo. Las prendas de vestir lo único que hacen es ayudan a que el calor se conserve o que el calor se disipe de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Y la lana, por eso es una prenda que decimos que en tiempo de frío, de invierno, se puede utilizar como un buen material. La convección es la propagación del calor debido al movimiento de masas de la sustancia con temperatura elevada. Cuando se calienta agua en recipiente metálico colocado al fuego, observamos que el calor en el fondo del recipiente comienza a elevar la temperatura. El fuego eleva la temperatura de la capa de la olla, la parte de abajo del fondo de la olla o del sartén. Si colocamos ahí nosotros un recipiente metálico con agua. Ese calor que está recibiendo, ese calor que está recibiendo el recipiente, se transfiere a las primeras moléculas, las que están pegaditas, las que están en el fondo, se transfiere por conducción a las moléculas del agua. Y ese proceso es muy lento, porque el agua es muy mala conductora del calor. Es un proceso lento. Sin embargo, una vez que el calor, una vez que esas primeras moléculas que están en la parte de abajo comenzaron a elevar su temperatura, ocurre un fenómeno. La densidad de esas moléculas disminuye. Y como su densidad disminuye, entonces esas moléculas se elevan, suben a la superficie del líquido. Porque la densidad, cuando los objetos son menos densos, digamos que son menos pesados. Y como son menos pesados, pueden subir. Entonces, esas primeras moléculas suben a la parte de arriba. Y las capas de agua que están en la parte de arriba, como son más frías, a su vez descienden a la parte de abajo. Y entonces se comienza a establecer un ciclo de masas de agua estableciéndose un ciclo en donde unas masas de agua suben, otras bajan. A esto se le llaman las corrientes de convección. Como dice aquí hasta el final, ocurre un proceso en donde hay una circulación de masas de agua y se presentan las corrientes de convección. El mecanismo de convección, jóvenes, es un mecanismo más rápido que la conducción, porque en la conducción es molécula a molécula cómo se transfiere el calor. En la convección es masas, cantidades de sustancia que transfieren el calor a otras cantidades de sustancia. Como dice aquí al final, los líquidos y los gases, el calentamiento de los líquidos y los gases es por convección. Entonces, líquidos y gases no son buenos conductores, pero se pueden calentar muy rápidamente por convección. Y bueno, aquí ocurre esto con el agua, y seguramente cuando está hirviendo el agua, y si no, pues te invito a que con mucho cuidado observes, puedes observar ese movimiento de esas corrientes. Se puede observar en ocasiones como burbujas, algunas que suben, bajan, y se está dando ese movimiento de las masas de agua cuando se está calentando el agua, y no es otra cosa más que estas corrientes de convección. Estas corrientes de convección están presentes en los océanos, jóvenes, están presentes, y por eso también hay las corrientes marítimas de los polos al Ecuador. Entonces hay ese movimiento, existen estas corrientes en los océanos, en los mares, y son estas corrientes de convección. Ahora dice aquí también que con el viento, ¿qué cosa es el viento? Son masas de aire que se están moviendo, son masas que se mueven debido a la diferencia de temperatura. Normalmente, ¿cómo decimos que sopla el viento? De la parte más fría a la más cálida, es decir, desde las montañas, en donde la atmósfera es más fría, de las montañas hacia los valles,
así es como sopla el viento. Y ese es otro ejemplo también de estas corrientes de convección. Muy bien, la radiación, bueno, antes, la convección es más rápida que la conducción, pero el mecanismo más rápido para transferir el calor es la radiación, porque la radiación viaja a la increíble velocidad de 300.000 kilómetros por cada segundo que transcurre. ¿Alguien recuerda esta velocidad de quién es? Es una velocidad común que luego mencionamos por ahí. ¿Es la velocidad de quién? ¿No le suena ese dato? 300.000 kilómetros por segundo. Es la velocidad de la luz, porque la luz es energía electromagnética. En general, esta es la velocidad de la energía electromagnética, 300.000 kilómetros por segundo. Una vez que la señal sale de sus computadores, sale de mi computadora, viaja por el espacio a 300.000 kilómetros por segundo, llega a sus computadoras y bueno, ahí es a donde se tarda un poco más, pero la energía electromagnética, las ondas de comunicación también es energía electromagnética, viajan a esa velocidad. Y así es como viajan los rayos solares y llegan hasta nosotros. El calor que llega del Sol es un ejemplo claro de la radiación. Las ondas caloríficas también son llamadas rayos infrarrojos en virtud de que su longitud de onda es menor que la del color rojo. Recuerden que los rayos están formados, el espectro visible está formado por distintos colores, los colores del arco iris, y uno de ellos es el rojo. Pues el calor tiene una longitud de onda, los rayos infrarrojos, menores que el del color rojo. ¿En dónde más podemos identificar nosotros el calor por radiación, jóvenes? Cuando nos acercamos, por ejemplo, a una fogata, no necesitas tocar la fogata. Si estás cerca de una fogata, tú sientes la radiación sin tener que tocar el fuego. Al acercarte, tú sientes tanto calor que incluso puede producirte quemaduras en tu piel si te acercas demasiado, desde luego. Entonces, ese es otro ejemplo en donde está la propagación del calor por medio de la radiación. El Sol es el ejemplo más grande, pero también hay radiación, por ejemplo, en una fogata. Una fogata, bueno, en los focos incandescentes, ahora prácticamente ya no se usan los focos incandescentes, pero también ahí se podía sentir el calor. Bueno, muy bien, jóvenes. Estos son los mecanismos de transferencia del calor. Bien, voy a cerrar esta página para revisar nuestra infografía y ahí está ya. Esto lo pude accesar aquí en donde dice recurso de interés. Ahora te voy a mostrar, vamos a darle clic aquí en donde está el texto, recursos de interés, y entonces ahí tenemos nosotros un video que también te va a ayudar. Te invito a que lo explores para que vayas viendo entonces la conducción, la convección y la radiación. Bien, por cuestión de tiempo, en este momento solo te muestro la presencia del video y me regreso a nuestra infografía. Aquí tenemos otro video también. A ver, un momento más, se va a dar la transición. El otro video lo podemos encontrar dando clic aquí en el icono donde está la flechita del video. Te recuerdo, aquí en la parte superior de tu pantalla, aquí donde está como el dedo índice, dice elementos interactivos. Le voy a dar clic ahí arriba y ya observaste que al darle clic en la parte de ahí arriba, entonces se ven los elementos interactivos donde tenemos información para esta infografía. A ver, una vez más, ahí va. Damos clic y se tiene que reflejar ahí en donde tenemos los elementos interactivos. Ahí están. Pues bien, jóvenes, entonces esto es lo que para el día de hoy tenemos en nuestro trabajo. La infografía, recuerda, una vez más, la voy a colocar ahí en Classroom para que tengas oportunidad de ir observando con calma los videos, para que vayas revisando nuevamente el material con el que estuvimos trabajando el día de hoy. Pues bien, entonces,
Por mi parte, jóvenes, prácticamente sería todo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, tenga algún comentario que hacer.